Estábamos parados frente a la oficina del abogado, y Lucía no me miraba a los ojos. Tenía 20 años, edad suficiente para tomar sus propias decisiones, pero yo seguía pensando, es solo una niña. Esa mañana me había mandado un mensaje: solo vengo porque mamá dijo que te diera la llave de repuesto. Sin saludos, sin cariño, puro trámite. Cuando llegó traía los brazos cruzados como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Intenté sonreír, buscar algo familiar. ¿Cómo has estado, pequeña? No respondió de inmediato. Solo miró la banqueta. Cuando por fin habló, su voz era baja, cortante. Mamá me contó todo lo que necesito saber. Sus palabras me dejaron sin aire. No fue lo que dijo, sino la certeza con la que lo dijo. Como si una puerta se cerrara para siempre sin hacer ruido. Abrí la boca para explicarle, para decirle que las cosas no eran tan simples como parecían, que la versión que le habían contado no era toda la historia. Pero ella ya estaba dándose la vuelta buscando la llave en su bolso. La tomé suavemente del brazo. Se quedó rígida. Lucía, dije, solo déjame hablar contigo. 1 minuto. No tienes que creerme. Solo escúchame. Se soltó con brusquedad, como si mi mano quemara. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Me puso la llave en la palma y añadió, casi como si le doliera hablar: por favor, no me mandes mensajes, ni me llames. Necesito espacio, mucho espacio. Y luego se fue. Me quedé ahí con la llave ardiendo en mi mano. Ni siquiera entré a la oficina. Solo la vi alejarse, su cabello moviéndose ligeramente mientras doblaba la esquina. Esa fue la última vez que la vi en casi 10 años. En las semanas siguientes llamé. Dejé mensajes de voz. Mandé textos largos, textos cortos. Hasta intenté con correos. La mayoría ni siquiera los leyó. Algunos aparecían como vistos, pero nunca respondidos. El último que envié decía: tu abuelita no está bien. Creo que querrías saberlo. No hubo respuesta. Después de eso dejé de enviar mensajes, pero no dejé de esperar. Todavía no. Seguía pensando, tal vez regrese cuando haya tenido tiempo. Tal vez solo necesita madurar, escuchar mi versión. Pero el tiempo no abrió la puerta. Solo hizo el silencio más fuerte. El primer año sin Lucía fue el más duro porque aún creía que era temporal. Cada día esperaba un golpe en la puerta, una llamada, algo que dijera que había cambiado de opinión. Me aferré a esa idea como si fuera un salvavidas. Cada mensaje que enviaba era un hilo del que no podía dejar de tirar, esperando que uno al menos tocara su corazón, en lugar de perderse en el mismo vacío. No dejé de trabajar. No podía permitírmelo. Tomé más trabajos de carpintería de lo normal, a veces manejando horas fuera de la ciudad, solo para no estar solo en la casa. Mantuve su cuarto igual. Sus pósters, sus libros, hasta las notas que había pegado en su escritorio durante la secundaria, todo intacto. Un altar a la versión de ella que aún creía que podría recuperar. Por ese entonces, mi mamá empezó a olvidar cosas. Al principio eran detalles pequeños, nombres de vecinos, si ya había alimentado al gato. Pero en menos de 1 año repetía historias, ponía las llaves en el refrigerador, preguntaba por mi papá aunque él se había ido hacía 10 años. La traje a vivir conmigo, sin dudarlo. Es lo que hace la familia. Me entregué a su cuidado y de alguna manera extraña, eso me mantuvo con los pies en la tierra. Ella se estaba desvaneciendo y no podía detenerlo, pero al menos estaba ahí, presente, necesitándome. La bañaba, le leía, cocinaba comidas que a veces olvidaba que ya había comido. Y cada pocas semanas seguía enviándole un mensaje a Lucía. A veces una foto, a veces un mensaje de voz. En su cumpleaños escribí: sé que no quieres saber de mí, pero no puedo olvidar el día que naciste. Todavía recuerdo lo pequeños que eran tus dedos cuando se cerraban alrededor de los míos. Apareció como entregado. Nunca leído. También envié cartas por si había cambiado de número. Algunas regresaron sin abrir. Otras simplemente se perdieron en el vacío. Aún así escribí. Actualizaciones sobre su abuelita, sobre la vida, sobre cuánto la extrañaba. Me decía a mí mismo que era mejor que el silencio, aunque se sentía como escribir en la niebla. Una noche, 3 años después, me encontré hablando con su buzón de voz
como si fuera a responder. Escuché mi propia voz quebrarse y resonar a través del teléfono. Ese fue el último mensaje que dejé. Después de eso solo esperé. No activamente. No con esperanza. Solo en silencio, como una casa que espera a que alguien regrese sin preguntar por qué se fue. Y entonces, años después, el silencio se rompió. La mañana del funeral de mi mamá, el cielo estaba despejado, pero el aire tenía esa quietud que hace que todo parezca en pausa. Estaba bajo el toldo en el cementerio, el que colocan para la familia cercana. Había 7 sillas alineadas perfectamente. Solo necesitaba una. Le pedí al director que dejara una silla extra, por si acaso. El sacerdote habló bajito, como si sus palabras pudieran perturbar algo sagrado. Apenas lo escuché. Mis ojos seguían yendo a la silla vacía a mi lado, la que imaginé que Lucía podría ocupar en el último minuto. Pensé que tal vez aparecería en el sendero entre los árboles, con el rostro escondido bajo una capucha oscura, entrando al servicio como en una película. Pero así no funciona la vida real. La silla se quedó vacía. Cuando bajaron el ataúd, me puse de pie. Nadie tomó mi mano, nadie me abrazó ni se apoyó en mí para compartir el dolor. Era solo yo, viendo a la última persona que me recordaba antes del divorcio descender a la tierra. Después del servicio, el director del funeral ofreció sus condolencias y preguntó si quería un momento a solas. Asentí, y cuando todos se fueron, puse una pequeña foto de mi mamá y Lucía en el ataúd. Era la última que habían tomado juntas. Lucía tenía 16 años, sonriendo como si nada en el mundo pudiera tocarla. Pasé mis dedos por la imagen y la dejé ir. Susurré algo que no esperaba decir en voz alta. No vino mamá. Lo intenté. El viento sopló un poco, haciendo crujir los árboles. Esa noche llegué a una casa que se sentía vacía, de una manera nueva. Pasaron 2 semanas, luego un mes, y entonces, una tarde sonó el teléfono. Era un miércoles por la tarde cuando sonó el teléfono. Casi no contesté. El número no estaba guardado, solo una cadena de dígitos desconocidos. Por un segundo pensé que podría ser otro contratista o alguien del banco. Pero algo en mí se detuvo. Mi pulgar dudó sobre la pantalla más tiempo de lo usual antes de aceptar la llamada. Hubo un segundo de silencio, solo el sonido del aire moviéndose suavemente al otro lado. Luego, hola papá. Vi algo en internet, sobre la abuelita. Era su voz. Más grave, más adulta, pero inconfundiblemente Lucía. Mis rodillas se debilitaron y tuve que sentarme. No dije nada de inmediato. Solo escuché. Creo que ella pudo escuchar cómo se me atoró el aliento porque habló rápido, casi nerviosa. No sabía que había fallecido. Ni siquiera sabía que estaba enferma. Tragué con fuerza. Estuvo enferma mucho tiempo, Lucía. Te mandé mensajes, cartas, intenté. No los vi. Hizo una pausa. Bloqueé tu número. Lo sé. Otro silencio. Más pesado. Solo quería decir que lo siento. Por no contactarte antes. Por no haber ido. Cerré los ojos y me froté el puente de la nariz. Había una docena de cosas que quería decir. Ninguna salió. Finalmente logré. Gracias por llamar. Preguntó si podíamos vernos. Solo para platicar, dijo. Nada más. Solo... Me gustaría verte. Le dije que cocinaría algo si quería venir el sábado. Dijo que sí. Después de colgar me quedé sentado en el silencio, dejando que el momento me envolviera. Se sentía bien y no tan bien al mismo tiempo. Como sostener algo valioso que sabes que podría romperse de nuevo. Me dije a mí mismo que no esperara demasiado. Tal vez solo era su forma de hacer las paces. O tal vez era real. Tal vez el tiempo había suavizado algo en ella. Aún así, una parte de mí se preparó. Porque cuando alguien desaparece de tu vida por 10 años y luego llama de la nada, aprendes a tener cuidado con la esperanza. El sábado aspiré toda la casa, lavé las ventanas, fregué la estufa 2 veces. Cociné camarones, Alfredo su favorito, y puse la mesa como cuando teníamos visitas. Hasta compré un ramo de flores en el mercado. A las 6 en punto, escuché un golpe en la puerta. Abrí la puerta y ahí estaba.
Lucía estaba en el porche con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, los ojos esquivando los míos, como si no estuviera segura de estar en la casa correcta. Se veía mayor, más delgada. Su cabello era más oscuro de lo que recordaba, recogido de una manera que hacía su rostro más afilado. Pero sus ojos, esos eran los mismos. Todavía tenían ese destello de rebeldía que tenía de adolescente, aunque ahora parecía apagado, tal vez cansado. «Hola», dijo. «Hola», respondí haciéndome a un lado para dejarla pasar. Miró a su alrededor al entrar como si la casa fuera una exposición de museo que recordaba vagamente. Su mirada se detuvo brevemente en el librero, los portarretratos, la repisa. Vi cómo sus ojos se quedaron en la foto de mi mamá y no dije nada. La llevé al comedor. La mesa estaba puesta con 2 platos servilletas de tela, los cubiertos buenos que no usaba en años. Los camarones Alfredo humeaban en el centro como los preparaba cuando ella regresaba de visitar universidades. Se sentó despacio, como si la silla pudiera ceder bajo su peso. «Huele increíble», dijo. Comimos casi en silencio, salvo por algunos comentarios corteses sobre la comida. Le conté que seguía con la carpintería ahora con trabajos más pequeños. Ella asintió y dijo que trabajaba medio tiempo en una organización sin fines de lucro en el centro, pero no dijo mucho más. El aire parecía contener el aliento. A la mitad de la comida dejó el tenedor. «Sé que me equivoqué», dijo. Su voz era baja, pero firme. «En todo. Sobre ti». Creí lo que dijo mamá sin hacer preguntas. Estaba enojada y dejé que eso definiera todo. La miré, buscando algo en su rostro: culpa, honestidad, arrepentimiento. Encontré pedazos de todo, pero no encajaban perfectamente. Se movían como piezas de un rompecabezas forzadas a encajar. «Aprecio que lo digas», dije. «Significa más de lo que probablemente imaginas». Sonrió débilmente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Le pregunté qué la hizo llamar después de tanto tiempo. Dudó, miró su servilleta y luego la dobló en un cuadrado pequeño. «Bueno», dijo, «supongo que me comprometí hace unos meses». Esperé. «Y estamos tratando de organizar las finanzas», y recordé que la abuelita me dijo una vez que todo sería para mí algún día. No hablé de inmediato. Solo la miré, no con enojo, sino con algo más frío: reconocimiento. Ese que se asienta en el estómago cuando una verdad que has evadido finalmente se muestra. Siguió hablando, intentando sonar casual, pero su voz tenía un tono ensayado, como si hubiera practicado esta conversación una docena de veces. «No es que por eso me haya acercado», dijo rápido. «Solo recordé que la abuelita me dijo una vez cuando tenía como 17 que heredaría todo. Dijo que yo era su única nieta y que todo sería para mí». Rió nerviosa. «Y ahora, con la boda y con las cosas un poco apretadas, Diego lleva un tiempo sin trabajo fijo», pensé. «Tal vez me contactarían los abogados o algo, pero no he sabido nada». Miré mi plato. La comida se había enfriado intacta desde hacía varios minutos. Entonces añadió: «Pensé que tenía sentido hablar, para, ya sabes, preguntar». Ahí estaba. El precio. La tasa de cambio de la reconciliación. Me recosté en la silla, cruzando las manos en mi regazo para que no temblaran. No sentí rabia. Eso habría sido más fácil. Lo que sentí fue algo hueco abriéndose dentro de mí, una vieja herida que no se rompía de nuevo, sino que se estiraba lo suficiente para doler. Asentí lentamente. «La abuelita sí te dijo eso». En ese entonces, sus ojos se iluminaron solo un destello. Esperanza o cálculo. «Pero las cosas cambiaron», dije. «Después de que se mudó conmigo. Después de que dejó de saber de ti». La sonrisa de Lucía se desvaneció. Actualizó su testamento unos años antes de morir. Me dejó todo a mí. «Oh», dijo. Su voz sonó plana como una piedra cayendo. «Lo he estado usando para montar un pequeño taller de carpintería. Algo que siempre quise hacer». Dio una risa corta, tensa. «Entonces, ¿eso es todo? ¿No queda nada?» «No dije eso», respondí. «Puedo darte unos miles de pesos. Para ayudar. De mis propios ahorros». Su expresión se congeló. «Unos miles de pesos. Es lo que puedo ofrecer», dije lo más suavemente que pude.
Su tono se endureció. Tú eres su hijo, yo soy su nieta. Ella me dijo que yo tendría todo. También soy familia. Y aún así dije en voz baja, nunca volviste a visitarla después del divorcio. No llamaste. No escribiste. No es justo, espetó. Estás demostrando todo lo que mamá siempre dijo de ti. Y tú, dije, estás demostrando todo lo que temía que fuera verdad sobre por qué regresaste. Se levantó de repente empujando la silla con fuerza. Esto es increíble. Vine a reconectar, a planear mi futuro, y tú estás siendo egoísta. No, dije, poniéndome de pie para mirarla a los ojos. Viniste a ver si había un cheque esperándote. No respondió. Abrió la boca, luego la cerró. Y ahí fue cuando lo dije. Lo que había guardado por años. Si no me hubieras bloqueado, dije, habrías sabido que tu abuelita estaba muriendo. Se quedó inmóvil, los brazos rígidos, la mandíbula apretada como si intentara no romperse. No alcé la voz. No hacía falta. Me bloqueaste, Lucía. Durante casi 10 años. Te mandé mensajes, cartas, llamé. No solo me sacaste de tu vida, te aseguraste de que no pudiera contactarte incluso cuando tu abuelita estaba muriendo. Miró hacia abajo, su voz apenas un susurro. No lo sabía. No, dije en voz baja. No quisiste saberlo. Le pedí que desbloqueara mi número. Dudó, luego tocó su teléfono. Le reenvié los mensajes que había guardado, los que hablaban de cómo la memoria de la abuelita se desvanecía, las actualizaciones, cuando dejó de comer, la última invitación para despedirse. Su teléfono vibró una y otra vez. Los abrió lentamente, leyendo en silencio. Un mensaje captó su atención. Por favor, ven. Todavía pregunta por ti incluso cuando olvida mi nombre. Su rostro palideció. No estoy enojado, dije. No te odio, pero no sé quién eres ahora. No discutió. Solo se quedó ahí con las manos temblando. Pasé 8 años llorándote, añadí. Aunque estabas viva. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Ya terminé, dije simplemente. No había más que decir. Sin gritos, sin salidas dramáticas. Solo la verdad sentada en la habitación entre nosotros. Se dio la vuelta y salió, sin despedirse, sin abrazo. Me quedé en el silencio después de que se fue, y por primera vez en años no se sintió como ausencia. Se sintió como cierre. La puerta se cerró tras ella, con un clic suave, no un portazo. Eso dolió más. No hubo drama, no hubo súplica final, solo la ausencia, asentándose en el espacio que ella había ocupado brevemente. Me quedé ahí un rato inmóvil, intentando asimilar lo que acababa de pasar. La habitación aún tenía el leve aroma a ajo y crema de la cena que ninguno de los dos tocó realmente. 2 platos, ambos apenas probados, parecían accesorios de una obra que terminó antes del segundo acto. Regresé a la mesa y me senté lentamente mirando su silla vacía. Todos esos años imaginé este momento, cómo se sentiría tenerla aquí de nuevo, frente a mí, finalmente escuchando. Pero nada de lo que imaginé me preparó para lo vacío que se sentiría al darme cuenta de que ya no la reconocía. Ni su voz, ni su postura, ni siquiera la forma en que me miraba. Cuando Lucía era pequeña, corría descalza por la casa riendo con sus propios chistes. Se escabullía a la cocina y robaba masa de galletas del tazón pensando que no me daba cuenta. Esa versión de ella parecía de otra vida, una vida completamente distinta. Le había dicho la verdad antes de que se fuera y ahora resonaba en mi cabeza. No te odio, pero no sé quién eres ahora. No lo refutó. Tal vez porque en el fondo ella tampoco lo sabía. No ofreció un abrazo. No dijo adiós. Solo salió como una invitada que se decepcionó ligeramente por la conversación de la noche. Y no la seguí. Ese fue el cambio. Ese fue el final. Recogí los platos sin prisa, tirando la comida no tocada a la basura. Me serví un vaso de agua, me senté en el sofá y escuché el silencio como si fuera una voz familiar. Ya no se sentía como duelo. Se sentía como claridad. Pasaron 3 días. No supe de ella, pero entonces el teléfono volvió a sonar.
Esta vez el nombre en la pantalla me hizo sentarme y mirar fijamente. No era Lucía, era Mariana. La primera vez dejé que sonara. La segunda lo miré hasta que fue al buzón de voz. La tercera contesté. Bueno, dije sabiendo ya quién era. Su voz llegó tensa y cautelosa. Joaquín, soy Mariana. No dije nada. Sé que soy la última persona que quieres escuchar, dijo. Tienes razón. Más silencio. Lucía llegó a casa molesta, continuó. Me contó lo que pasó. Todo. Exhalé lento y firme. Entonces, ¿qué quieres, Mariana? Quiero disculparme. Eso me tomó por sorpresa. No las palabras en sí, sino cómo las dijo. No cortante, no a la defensiva, solo cansada. Te destruí, dijo, y me convencí de que estaba justificado, que eras distante, frío, distraído por el trabajo, que si te pintaba como el villano sería más fácil para Lucía quedarse conmigo, alejarse de ti. Entonces lo admites, dije. Sí, estaba enojada, asustada, y la usé como arma. Me recosté en la silla con los ojos en la ventana. Los árboles afuera apenas se movían. La criaste para que me olvidara. Y ahora me recuerda por un cheque. Lo sé, susurró. No solo me quitaste a mi hija, dije. Le enseñaste a irse. Hubo una pausa larga. Está perdida, Joaquín. Pero te extraña. No, extraña lo que podría darle. No había más que decir, pero ella siguió hablando. Y luego hizo la pregunta que no esperaba. ¿La odias? Hice una pausa, luego di la única respuesta que podía. No creo que nunca lo haya hecho, pero ya no la conozco. Unos días después de la llamada, llegó una carta a mi buzón, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano en el centro. El sobre estaba suave en los bordes como si lo hubieran llevado demasiado tiempo antes de enviarlo. Lo abrí con cuidado y dentro había una sola fotografía y una nota doblada. La foto era una que no había visto en años, Lucía en mis hombros, de no más de 5 años, con sus trenzas volando mientras reíamos en el patio trasero. Recordé ese día. Acabábamos de construirle un columpio de llanta y no paró de sonreír por horas. La miré un buen rato antes de desdoblar la nota. La letra era suya. No sé cómo arreglar lo que rompí. Tal vez nunca pueda. Pero fuiste el mejor padre que pude haber tenido. Lamento no haberlo sabido antes. Eso fue todo. Sin peticiones, sin explicaciones, sin promesas. Me quedé en la sala con la foto en una mano, la nota en la otra. Luego caminé hasta la repisa y puse la foto junto a la urna con las cenizas de mi madre. Encajaba ahí callada, incompleta pero honesta. No la llamé. No por enojo, ni por orgullo, porque algo dentro de mí finalmente se había asentado. El dolor seguía ahí, pero ya no necesitaba atención. Solo existía como una vieja cicatriz que dejas de apretar. El perdón no es una reunión. Y a veces la paz solo llega cuando dejas de abrir la puerta.